separa la autopista de ese humedal y en la parte de abajo está el humedal Guaymaral. Si usted le levanta la autopista, prácticamente le está quitando como la pared izquierda a ese humedal Torca, lo que tendería a que esas aguas bajaran por gravedad a la parte más baja, que es en el lado de Guaymaral, tendiendo a secar el humedal Torca en la parte alta e inundando el humedal Guaymaral en la parte baja. Adicional a eso, mencionaba la periodista hace un momento que si hiciéramos eso y si imaginamos ese escenario, el agua quedaría por debajo de ese viaducto, inundando lo que hoy es el separador, tratando de juntar esos dos humedales por debajo de ese viaducto. Y en ese separador está la tubería de la red matriz de Tibitoca, un tubo de 2 metros de diámetro, donde pasa pues una cantidad muy importante de agua que abastece a más de la tercera parte de la población de Bogotá, que no está diseñado para vivir debajo de un humedal. ¿Cómo se le harían los mantenimientos? Entonces digamos que esa es una... ¿Esos tubos, doctor Mariño, son intocables? Ese tubo yo diría que sí, o sea, todo se puede hacer, pero para hacerle cualquier obra a un tubo, pues hay que cerrar un registro. Y cerrar un registro de un tubo que transporta el agua del 35% más de la capital, pues es una obra, yo diría que incluso igual o más dificultosa, más importante que la misma ampliación de la autopista. ¿Y por qué, doctor Mariño, y por qué si es peor ese remedio que la enfermedad, por qué supone usted que el presidente Petro está proponiendo elevar la autopista norte? Yo diría que el presidente no se equivoca cuando dice elevar la autopista, y también lo mencionaba pues, un periodista compañero suyo, no sé el nombre hace un momento, y claro que lo que hay que hacer es elevar la autopista. Nuestro diseño eleva la autopista en los puntos donde la autopista hoy es baja. También mencionaba su compañera hace un momento donde se paró el alcalde Galán. No, pero es que usted me está hablando en un tema técnico. ¿Qué diferencia hay entre elevar la autopista en unos puntos donde la autopista es baja a hacer un viaducto y elevar toda la autopista y meterle 12 carriles a la autopista? Bueno, la gran diferencia es, uno, lo que le decía, si usted la levanta ya empieza a afectar los humedales, que es nuestra prioridad. A los humedales es intocable y lo que debemos hacer es buscar esa reconexión ecosistémica, que es la que estamos logrando con este diseño. Y lo otro Claro, en este caso, doctor Mariño, la diferencia es de longitud. El presidente pretende un viaducto de más de 3 kilómetros. Ustedes, lo que entiendo, doctor Mariño, plantean unos pasos elevados, pero no permanentes. No es una sola obra, sino solamente en unos puntos específicos. Yo les explico. Se va elevando en la medida en que se va requiriendo, dependiendo de la topografía de la zona. Para el usuario es el que va por encima de la autopista, es ligeramente imperceptible. No es que vaya como una serpiente subiendo y bajando en los puntos. La autopista debe tener una geometría y no debe tener esas curvas verticales que de pronto se darían si hiciéramos solo unos pasos elevados. La autopista empieza en donde está hoy la salsamentaria Múnich. Ahí empezamos con más o menos con 1 metro, que es lo que exige el diseño. En el punto más alto es donde se inundó ahorita. Ahí ya es una elevación hasta de 4 metros y vuelve a bajar donde se empalma con el otro acceso. ¿Dónde está la salsamentaria Múnich? Eso es iniciando Jardines de Paz, pasando San Andresito del Norte, pasando Eso Macro. Debe ser como las 180 y pico, 190 más o menos. Sí. Eso es antes de la 201, 197, 198. Sí, 198. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo se eleva ese pedacito? No, ahí empieza lo que le digo, eso es imperceptible para los usuarios. Ahí empieza a subir de lo que hoy está existente. Se va dando una pendiente que es imperceptible para ustedes, y vamos pasando esos puntos bajos que tiene la autopista y permitiendo por debajo las conexiones. ¿Sube cuánto? ¿Se eleva cuánto? Lo que le digo, eso depende del punto de la autopista. Al inicio podemos estar hablando de 30 centímetros, 50 centímetros. Y la parte más alta... Es que esa me parece una precisión importante, porque esa elevación 30, 50, 1 metro no tiene nada que ver con el viaducto elevado que está proponiendo el presidente Petro.
de acuerdo, digamos que nuestro diseño lo que está es un diseño acorde a las necesidades y sobre todo buscando la menor afectación ambiental y permitiendo que se dé esa reconexión ecosistémica que necesitamos recuperar. Sí. Doctor Mariño, ¿y por qué no lo han hecho? ¿Qué falta para hacer esa ampliación? Nosotros ahorita estamos en el trámite del segundo estudio de impacto ambiental. Desde mayo que la autoridad nos confirmó el archivo de la licencia, empezamos a trabajar en un nuevo estudio de impacto ambiental que recogiera y atendiera todas las inquietudes que tiene la autoridad. Es un estudio que involucra un sinnúmero de especialistas, sobre todo ambientales, ecólogos, biólogos, para darle la tranquilidad a la autoridad. Estamos reconectando esos humedales adicional a la obra de ingeniería neta. Sobre todo es dar esas tranquilidades que este es el mejor proyecto ambientalmente para los humedales. En eso hemos venido trabajando y es un proceso largo porque pues hay que hacer monitoreos en épocas secas, en épocas de lluvia, y eso no se puede agilizar, sino hay que hacer la tarea como se debe hacer. ¿Cuándo van a presentar ustedes los documentos ante la ANLA, doctor Mariño? ¿En cuánto tiempo estaría listo el estudio? El estudio, como les digo, lo empezamos a trabajar desde mayo de este año, lo estamos terminando en noviembre. En las 2 primeras semanas de diciembre hay una revisión por parte de la Interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura, y esperamos radicarlo a mediados finales de diciembre, es decir, en un mes aproximadamente en la ANLA. Sí. Si se hiciera esa obra, doctor Mariño, ¿las inundaciones que vimos esta semana en Bogotá no volverían a ocurrir? Así es, Néstor. Esta es la solución definitiva para estas inundaciones y sobre todo para la reconexión hídrica y ecosistémica de los humedales Torca y Guaymará. ¿Y sin licencia ambiental esa obra es posible? No, señor. Y no debería ser nada. Todo debe tener su licencia ambiental. Eso debe ser una prioridad para todos los proyectos. Pero la buena noticia es que el estudio que estamos haciendo, que ha ido siendo socializado con las áreas técnicas de la ANLA, es un estudio robusto que yo tengo la confianza de que se ha hecho las tareas bien, y por eso vamos a ser sujetos de licencia ambiental. Sí. Y ahora que viene, ahora digamos, ustedes están en medio de esta polémica, ustedes como concesión, por un lado el gobierno nacional, por el otro lado el gobierno de Bogotá, por el otro lado la ampliación misma de la autopista norte. ¿Eso frena todas las intenciones técnicas que hay? No, señor, yo diría que pues la polémica que usted menciona, pues nosotros estamos al margen de ella. Nosotros somos técnicos y ambientales, somos un equipo multidisciplinar que estamos haciendo la tarea para darle la tranquilidad a todos los ciudadanos, a los que nos están escuchando en este momento, de que es el proyecto mejor ambientalmente y técnicamente para la ciudad y para esa deuda que tenemos con esos 2 humedales, de poderlos volver a conectar. Sí. Doctor Mariño, obviamente el partido hay que jugarlo, pero no entra perdiendo el concesionario cuando el presidente de la República, que es quien al final orienta las decisiones, dice que la obra tiene que ser, como él plantea, un viaducto de cerca de 3.5 kilómetros en la zona. ¿Eso no entra ya viciando lo que sería la decisión de la ANLA sobre la licencia en torno a un proyecto que es distinto al que plantea el presidente? Yo diría que no. La verdad es que el contacto que tenemos con la ANLA a través de todo este proceso, incluso el proceso anterior, la ANLA es una entidad sumamente técnica. Los profesionales que nos atienden, con quienes hemos hecho muchas mesas de trabajo, ellos no entran a calificar ninguna solución. Ellos entran a revisar la técnica, los monitoreos de fauna, las revisiones de la flora, las condiciones hidráulicas. La verdad es que yo estoy completamente seguro que la ANLA, por lo que la conozco, es una entidad técnica que fallará en pro del ambiente, y así lo ha hecho, y estoy seguro que lo seguirá haciendo, y tengo la tranquilidad que al haber trabajado de la mano o haber estado en estas mesas de trabajo hemos podido ir atendiendo todas las inquietudes que tengan, y tendremos un buen estudio que será sujeto de licencia. Le abono su optimismo, doctor Mariño. Yo creo, y pues es mi opinión, exactamente lo contrario de lo que usted me está diciendo, después de leer los trinos del presidente, que dice que esto es un negocio particular en la autopista norte, propone dejar fluir los humedales del norte, pasos de 5 metros de ancho por debajo de la autopista, que es de lo que estamos hablando, después de que el presidente locuta
Roma obedece, doctor Mariño. Así que ojalá usted tenga razón. Le agradezco estos minutos, doctor Mariño. Gracias, Néstor. Un saludo a ustedes. Juan Manuel Mariño es el gerente de la concesionaria Ruta Norte de la autopista en Bogotá. ¿Usted ve a la ANLA o al Ministerio de Medio Ambiente, Ricardo, contradiciendo la voluntad del presidente? No, señor, no los veo. Y es muy lamentable porque precisamente cuando uno tiene... Esta entrevista es lo que debería hacer, claro, y lo que no va a hacer. Porque yo sí querría conocer al funcionario que va a aprobar una licencia ambiental con una evaluación técnica, objetiva, sustentada, en contrario a lo que dice el presidente en un trino. O sea, eso va a pasar exactamente, María Consuelo. Desafortunadamente es meterse además en la capacidad técnica de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y debilitarla, porque si cada presidente, o el que venga o el que pasó, puede decir de antemano cuál va a ser el dictamen después de una evaluación de los documentos, entonces ¿para qué existe la Agencia Nacional de Licencias Ambientales? Aquí exactamente lo mismo que con el metro de Bogotá, más el ingrediente de que se necesita la licencia ambiental, muy triste, que depende del gobierno. Estaba revisando las cifras, Néstor. Usted menciona el metro de Bogotá y estaba simplemente buscando el dato de cuánto costaría la primera línea del metro, entre 8.000 y 17 billones de pesos, si se hace como lo pretende o como lo quería el presidente Petro, que era subterráneo. Estaba intentando hacer las cuentas más o menos en la autopista norte a ver cuánto sería el sobrecosto si llegara Néstor, a hacerse mire, así. La pregunta que debe hacer la ANLA, que es una entidad seria, es muy sencilla. Cuando llueve mucho en la autopista y en los humedales absorben tanta agua, ¿lo que diseñó el concesionario permite el paso de esa cantidad de agua? Si la respuesta es sí, el diseño es viable. La pregunta, el presidente dice, tiene que ser un viaducto. ¿Con qué criterio técnico? ¿Simplemente porque le parece que un viaducto protege más el humedal? Pues no. La realidad es que las alternativas incluso de un viaducto tan pesado con unos pilotes de concreto para poder elevar 6 carriles son muy gruesos, requieren perforar, pues puede terminar incluso haciendo más daño al humedal, adicional de que cuesta muchísimo más. Entonces aquí la pregunta es, ¿sirve para el paso de fauna los diseños que existen? ¿Sirve para el paso del agua los diseños que nos acaba de describir aquí el concesionario? Y en principio la ANLA debería dar una licencia solo con esos fundamentos, no con una idea o con un trino del presidente que le parece que es mejor, o de la ministra que le parece que es mejor elevar 12 carriles. Esto es realmente lamentable. Pues yo me quedo con las declaraciones del vocero del concesionario, que no le pareció tan estrambótico el trino del presidente, ni contrario a lo que ellos están proponiendo. ¿Oyó la entrevista, Héctor? Dice que sí, señor, claro, daño, y la entrevista comenzó diciendo más daño ambiental hacer el viaducto que no hacerlo. Pero es que nadie sabe qué es un viaducto. La entrevista comenzó diciendo que lo que yo había dicho antes de la entrevista era lo obvio, que el proyecto era elevado. Es que eso es lo obvio. A ver, el proyecto es elevado. ¿Cuánto lo eleva? ¿Cuántos centímetros? 40. Pero lo que toque elevarlo. Lo que toque elevarlo. Yo no vi que el presidente Petro dijera, pero yo no vi, no, llega hasta un punto de 4 metros. ¿Oyó la entrevista, Néstor? ¿Oyó la entrevista? Hasta un metro. Héctor, hasta 1 metro la eleva. Es diferente que eleve un pedacito de la autopista a que haya un trayecto de 4 kilómetros o 3.5 como quiere el presidente Gustavo Petro. La eleva un poco. Néstor, pero mire, es que las obras se hacen con un criterio que equilibra la plata que hay y la plata ideal que hay con la mejor solución ambiental. Entonces, incluso si fuera mejor el viaducto, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es mejor? No un viaducto o un diseño como está hecho ahora, sino ¿qué es mejor? No hacer absolutamente nada, que se siga inundando, que el humedal no tenga conectividad, que esa es la realidad, porque lo que va a pasar no es que se haga el viaducto, porque eso jamás le va a dar cierre financiero, no solo a este concesionario, a ningún concesionario. Es que la nación no tiene la plata para hacer eso. Entonces aquí la duda no es si hacemos un viaducto elevado a 20 metros o si hacemos el diseño que ya está presentado. Aquí la pregunta es, ¿no hacemos absolutamente nada?
o hacemos lo que ya tiene cierre financiero. Y si no hacemos absolutamente nada, que es en el limbo en que nos está dejando la ministra Susana Muhammad, que debe ser recordada como la que paró las obras en Bogotá, y el presidente Gustavo Petro, si no hacemos absolutamente nada, eso es peor para la fauna, eso es peor para los niños de esos colegios, eso es peor para todos los que transitamos en la autopista, no solo porque es una autopista de 3 carriles y no de 6 por lado y lado, sino porque además, desde el punto de vista ambiental, es una tragedia no hacer nada. Para quien quiera opinar sobre la autopista norte, sobre todo lo de esta semana, sobre la idea del presidente de una autopista elevada, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Ya escucharon ustedes casi todos al gerente de la concesión de Bogotá, de la autopista norte, señor Aurelio. Sí, Néstor, pero no pareciera que cuando se adjudicó el proyecto se hubieran estudiado todas las alternativas. Es decir, fíjese que es estrambótico una cosa, Néstor, que a estas alturas estemos discutiendo cuál era la mejor salida. Es decir, todas las alternativas se estudiaron. Ahora, pregunto, ¿la que propone el presidente Petro se estudió y se desechó? Porque aquí puede haber las lluvias de ideas que usted quiera. Yo no lo conozco, yo no sé si alguien conozca el estudio de elevar. Por eso, pero es que ese es un punto clave. Pero si entramos a manejar lluvia de ideas en medio de las lluvias, sí, a propósito de las lluvias, pues aquí se le puede ocurrir a uno cualquier cosa, un tren elevado eléctrico que vaya de la 192 a la 235, puede haber cualquier cosa. Yo creo que hay que remitirse a la licitación inicial, al concurso inicial, mirar todas las alternativas, los costos y revisar y mirar si todas las alternativas se estudiaron, y esta es la óptima desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, porque hay que replantear. Entonces, claro, aquí podemos hacer un concurso con Héctor y con Luis Ernesto y con todos los que nos queramos meter, María Consuelo, de ingenieros de vías, y bueno, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué tal otra? Yo creo que tenemos que remitirnos a la versión original y a por qué se escogió esa como la alternativa. Entendiendo una cosa, Néstor, ¿usted sabe cuáles son los socios? ¿Cuáles son los socios de esta concesión? ¿Cuáles son, Aurelio? Son OHL, la española, que es experta en viaductos, ¿no? Paradójicamente, usted recuerda que OHL hizo, por ejemplo, el segundo piso en México, en Ciudad de México, ¿cierto? En Ciudad de México. Y también está William Vélez. La obra está catalogada en 1,3 billones de pesos inicialmente. Entonces, todo esto hay que sopesarlo, pero usted arrancar como presidente de la República a tirar globos y globos. Néstor, mire, obviamente hacer carriles elevados en esos 3.5 kilómetros aumentaría notablemente los costos. Mire, para que dimensionemos qué es lo que está pidiendo el presidente, Néstor. Si ustedes han visto seguramente algunos videos y los ciudadanos han visto algunos videos de cómo se está construyendo el viaducto del metro, que son básicamente unos grandes pilotes muy altos que se entierran para poder después poner el viaducto por donde pasa el metro elevado. Sería algo parecido, pero no pasa un metro elevado o no pasa, digamos, unos rieles, sino pasarían 6 carriles de lado y lado, es decir, son pilotes muchísimo más grandes que los que tiene hoy la construcción del metro, porque tiene que soportar 6 carriles a un lado, 6 carriles al otro lado, en cambio lo que se está proponiendo, y cuál es la diferencia con lo que está proponiendo hoy el concesionario y lo que ya presentó la ANI y demás, es que eleva en varios puntos, eleva la vía, porque la vía está deprimida y por eso es que se inunda, la vía está por debajo de los humedales, entonces en esos puntos los eleva no 12 metros, no un gran viaducto, los eleva para que pueda pasar el agua, para que pueda pasar la fauna, y hagamos de cuenta unos canales, y a través de esos canales, con un criterio muy sencillo, y es, cuando llueve mucho, el agua que debería pasar por esos canales alcanza a pasar el volumen de esos canales suficiente, y como la respuesta es sí, pues debería tener la licencia ambiental, no el criterio del capricho de un viaducto, porque al presidente le parece. Yo me quedo con la declaración del gerente del concesionario, que dice que claro, que la vía tiene que ser elevada y que lo que están discutiendo es las características y las condiciones técnicas de ese elevamiento. Yo no leo en el trino del presidente que diga que hay que elevar 20 metros la vía, eso yo no sé, la definición de viaducto tal vez la tienen ustedes en alguna parte que diga que es que un viaducto quiere decir que es 20 metros por encima de la tierra. Eso no sé si existe. Yo no Héctor, sé de ingeniería. La elevación sería los que sí saben. La elevación, me imagino que los que
Es que pero la elevación sería de los 4 metros. La elevación sería de 4 metros, Héctor. 4 metros, según me reportan. 4 metros. Dice el presidente textual, hay que hacer un viaducto de 3,5 kilómetros. La altura sería 4 metros, Néstor, por lo menos. 4 metros, según me dicen desde la alcaldía de Bogotá. No, pues 4 metros de altura. Esto no es a elevar los 40 centímetros que están, o 50 centímetros que están intentando en la autopista. 9 de la mañana, 20 minutos en Blue Radio. Gerardo Vega es el sexto nombre de un alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro que salpican en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Era el director de la Agencia de Tierras y la Fiscalía lo mencionó por haber asistido a una reunión donde se pactaron coimas del 7% de un contrato inmenso, un contrato jugoso. El encuentro fue en su oficina, en la oficina de la Agencia Nacional de Tierras, el 25 de septiembre de 2023, 4 meses antes de que Vega dejara el cargo y para discutir cómo se iban a repartir 100.000 millones del contrato que era de la Agencia de Tierras. Asistieron a esa reunión Olmedo López y Sneider Pinilla. Gerardo Vega y sus asesores, Luis Carlos Barreto, que era entonces subdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y por supuesto César Augusto Manrique, hasta hace 6 días director de la Función Pública, y Diana Carolina Martínez, su asistente. La Fiscalía reveló que desde julio del año pasado Olmedo gestionó con Barreto y con Manrique y les permitió direccionar el contrato a empresarios cercanos. La contratación era para el suministro de tanques plásticos para la reserva de agua a cambio de un porcentaje. Por primera vez, un magistrado que decide no posesionarse ante el presidente de la República, que ha sido siempre la costumbre, es el magistrado nuevo de la Sala Penal de la Corte Suprema, se llama José Joaquín Urbano, que pidió posesionarse el 5 de diciembre ante sus colegas, ante el presidente de la Corte, por supuesto, allí un mensaje muy poderoso. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Atentado en El Plateado, que este es el corregimiento recuperado, en teoría recuperado por el Ejército, por el Estado colombiano, hace apenas un par de semanas, María Camila. Néstor, sí, es el corregimiento donde metieron más de 1.000 hombres del Ejército para recuperarlo. Hace parte del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, y acaba de detonar un artefacto explosivo, al parecer una motobomba, en pleno centro del parque principal de ese corregimiento. El Plateado, Néstor, repito, estaba programada para las 9 de la mañana aproximadamente, es la información que entrega la comunidad, una actividad artística donde iba a haber presencia de niños y médicos, entre otras cosas, en el marco de la actividad de recuperación del gobierno nacional de ese corregimiento. El concierto del fin de semana en El Plateado es con Néstor, Arely Senao y sí, Juanse Laverde. Pero recuerde usted, Néstor, que el viernes pasado... Se debe acordar, Ricardo, Juanse Laverde fue ganador de la Voz Kids. Era un niño en ese joven, momento. Tiene que 19 años para 18, claro. 19 debe tener. Arely Senao había dicho el pasado fin de semana que ella no podría acompañar a la gente del Plateado porque tenían amenazas serias de que las disidencias iban a cometer un atentado terrorista. Y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, esta semana había dicho que no, que todo estaba tranquilo, que estaba garantizada la seguridad para los asistentes al evento. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué recomendaciones hay para los viajeros que se movilizarán este puente festivo por las carreteras de Cundinamarca? Sobre esto habla el gobernador Jorge Emilio Rey en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Fue esta mañana a la Fiscalía, como se los cantamos, el general Vargas, que fue director de la policía, y guardó silencio. Dijo que se acogía a su derecho a guardar silencio. Pinta mal porque iba a aclarar y no aclaró lo de Pegasus. En la Fiscalía, Catalina Vargas. Néstor, mire, ante el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas aseguró que guardaría silencio frente a todo lo relacionado y lo concerniente con este software espía Pegasus, señalando que también todo esto hace parte del marco
de algunas operaciones reservadas que se manejaron en la Policía Nacional, por lo cual él no hablaría frente a este caso de este software espía. El general Jorge Luis Vargas estuvo acompañado de su abogado, el penalista Camilo Sepúlveda, quien en contados minutos espera que entregue algunas declaraciones aquí en el búnker de la Fiscalía frente a las razones que tuvo el general para guardar silencio y para no dar explicaciones frente a la compra de este software espía, que recordemos, ya la Fiscalía tiene todo el material probatorio de que tuvo un costo aproximado de 11 millones de dólares, Néstor. Catalina, el general Vargas, ¿para dónde se fue? Dijo, me quedo callado y ahí termina la audiencia. Termina la diligencia reservada. Una vez se firman las actas ante el fiscal y ante los secretarios de la Fiscalía, el general procede a salió por los parqueaderos. Y al parecer en este momento va camino a la oficina de su abogado para pues tratar de definir cuál va a ser el siguiente paso en el marco de esta defensa que se está estructurando por esta investigación. Y él puede quedarse callado y puede decir ejerzo el derecho a guardar silencio y termina la cosa. Sí, señor. Por ahora sí puede acogerse a su derecho a guardar silencio. Es algo que está establecido constitucionalmente. Él no está obligado a declarar en esta instancia. Y el argumento, Ricardo, es Néstor, porque son labores de inteligencia y de seguridad nacional. Sí, pero aquí hay un asunto importante, y es que la diligencia de hoy era un interrogatorio de indiciado. Y es una oportunidad de defensa. Si el general Vargas no habla, pierde la oportunidad de defensa, lo cual quiere decir que la Fiscalía avanzará con la investigación sin tener en cuenta sus argumentos, y pues obviamente que es en principio una desventaja para el general Vargas. Ahora, lo que ocurre es que no sabemos por qué el general Vargas prefiere por ahora no decir nada. No sé si está a la espera de que se desenrede un poquito la madeja con lo que está diciendo Estados Unidos y eventualmente el caso tenga otro tipo de desarrollos, pero en este caso, claro, él puede acogerse a eso, Néstor, pero es un interrogatorio, no es una declaración. Pero sí queda una rejarterita, ¿no? Para el debate público, que jartera, ¿no? Que jartera, porque todos esperábamos que el general Vargas dijera, ni siquiera que supiéramos qué dijera, porque eso iba a estar sometido a la reserva, y probablemente no hubiéramos sabido tampoco qué dijera, pero por lo menos que fue y dio las explicaciones que él pudiera dar. Queda uno ahí con una duda muy grande de por qué resolvió decir no, yo más bien no hablo. Sí. Y agregué una cosa. Y obviamente, ¿qué hay detrás del silencio? Porque me imagino el silencio es para proteger algo o alguien. Para no autoincriminarse. Agregué algo, que las revelaciones desde Estados Unidos fueron precisamente ayer, el día antes de la diligencia que tenía el general Vargas. Si el general Vargas llega al otro día y se queda callado, y entonces el que cayó otorga. Todo el que cayó otorga. Alrededor de Pegasus. Pero entonces, y esto no pinta bien, por ejemplo, Ricardo, la verdad, para el general Vargas, ¿no? Mire, preguntas que seguramente lo hubieran hecho hoy al general Vargas. Señor general Vargas, ¿por qué los aviones privados con los ingenieros de NCO Group de Israel para traer Pegasus se parquearon en el hangar de la Policía Antinarcóticos? Otra pregunta para el general Vargas. ¿Por qué varios de los responsables del software Pegasus fueron radicados y presentados como oficiales de la policía, y por qué se hospedaron en CESPO? ¿Por qué se hospedaron en el Club de Oficiales de la Policía Nacional? Entre otras preguntas que quedan allí en el aire. De acuerdo, y esas son las preguntas que no quiso responder el general Jorge Luis Vargas, que fue director de la policía en la época de los hechos. ¿Qué, Paola? No, y sobre todo porque en efectivo, es que es muy raro que una cosa que supuestamente sea para el lavado de activos se haga el pago de esa cosa en efectivo. Es casi que una contradicción rampante. ¿Qué espera usted, que se hiciera por una transferencia en el cajero electrónico? Pues, a ver, no estaría de más. Pero en todo caso, por un wire transfer, por una transferencia bancaria, efectivamente, es que es todo demasiado extraño. Si bien es cierto, de hecho, usted se pone a mirar un poquito como historia, que sean las sirvió para interceptar al Chapo Guzmán, pero de ahí en adelante se usó para Boris Johnson, para Emmanuel Macron, para presidentes en todas partes del mundo. Debió haberse hecho por Neki o por David Plata. Sí, que sea plata en efectivo. Pero más allá de cómo se hizo la
transacción. Un software de espionaje a través de... Pero para nosotros, aquí trabajando en medios de comunicación, hubiera sido mucho más interesante saber lo que iba a decir el general Vargas, que optó por no decirlo. También hay que aclarar que muchas veces la estrategia jurídica no es compatible con la estrategia de comunicación. Muchas veces los abogados le recomiendan a la gente no hable y la gente hace caso. Sí, entonces, pero si usted no tiene nada que ocultar. No, de acuerdo. Y para nosotros abogado, hubiera sido mucho más interesante escuchar la versión del general Vargas. No, para la justicia. El abogado, cuando no hay nada que ocultar, le dice, cuente y diga todo lo que usted sabe. Sí, pero a veces los abogados penalistas le recomiendan a uno que falten fichas. Claro, cuando uno está enredado, los abogados penalistas le dicen que ese calladito, claro. Eso se lo dicen cuando está enredado. Cuando no está enredado le dicen, vaya y pues conteste lo que le pregunten. Es más, uno ni siquiera le pregunta al abogado qué tiene que decir, porque si uno no está enredado, pues uno dice, a mí que me pregunten lo que me tengan que preguntar y yo contesto lo que me tengo que preguntar. Y estoy de acuerdo, para los ciudadanos, no para los medios de comunicación, sino para los ciudadanos que tenemos la necesidad de tener unas respuestas en este caso. Pues sí hubiera sido mejor que el general Vargas. ¿Quién es el abogado del general Vargas? Se conoce el abogado Camilo Sepúlveda. Es un abogado, digamos, que ha tenido casos relevantes en los últimos tiempos. Okay. Bueno, pues va a necesitar un buen abogado del general Vargas, señor. Sigo leyendo la ley de inteligencia. Leo el artículo 17, monitoreo del espectro electromagnético e interceptaciones de comunicaciones privadas. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia comprenden actividades de monitoreo del espectro electromagnético debidamente incorporadas dentro de órdenes de operaciones o misiones de trabajo. La información recolectada en el marco del monitoreo del espectro electromagnético en ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley deberá ser destruida y no podrá ser almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. El monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones. Ojo, porque ahí puede haber una clave importante en el caso. Una cosa es monitorear comunicaciones y otra cosa es interceptar comunicaciones. Cuando usted intercepta, sí tiene que tener una orden de un juez. Monitoreando, no. Y ojo con ese dato que no es menor en el caso. Estás escuchando Blue Radio. De las seguridades que nos da la experiencia espiritual es que nuestra vida la construimos y lo hacemos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestras acciones. Por eso hay que revisar constantemente, en plano espiritual, qué estamos sintiendo, qué estamos hablando, qué estamos pensando, cómo estamos actuando. Que ese momento de interioridad, que ese momento de conexión con lo mejor de ti, sea una oportunidad para tomar conciencia de cómo estás viviendo, para evaluar cómo estás construyendo tu vida. No olvides que tú estás llamado a la felicidad, que estás llamada a la felicidad. Esa es la experiencia del oracional El Man está vivo. Tú sabes. El ELN sería el responsable del secuestro de Cristian Serrano, un reconocido ganadero del sur del Cesar, interceptado por hombres armados cuando llegaba a su finca en zona rural de Río de Oro. Este hecho se suma al asesinato de los patrulleros Duván Perdomo en norte de Santander y de Cristian Ospina en Cali. También el ejército y la policía fueron atacados en 2 hechos con drones y granadas en Jamundí-Valle y en Patía, Cauca, dejando un uniformado herido. El presidente Petro, vía Twitter, pone una foto de Cataluña. En realidad es una foto de un pueblo, se llama Massanassa, en Valencia. La tesis del presidente Gustavo Petro es que hay que recoger agua en las calles y que el Estado debe financiar esos programas para luchar contra el cambio climático. Y atención por este tema de Pegasus, el canciller Murillo, el embajador García Peña, que es el embajador colombiano en la Casa Blanca, van a pedirle explicaciones formales al gobierno de los Estados Unidos.
Unidos hoy viernes. Catherine Ávila. Néstor, sí señor, mire, fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a Blue Radio que el canciller Luis Gilberto Murillo dio instrucciones al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, para que pida por canales diplomáticos una reunión con la embajada de ese país para hablar sobre las recientes revelaciones de Pegasus. Además, el canciller ya se comunicó directamente con funcionarios de la Casa Blanca, pues el gobierno colombiano considera que esto es muy grave. Esas fueron las palabras textuales con las que se refirieron al tema. Confirmamos que el embajador Daniel García Peña ya estableció ese contacto que le ordenaron con Estados Unidos y sostendrá hoy una reunión a las 11 de la mañana en la Casa Blanca para hablar de Pegasus, especialmente de por qué Estados Unidos no informó de esa presunta donación cuando el gobierno colombiano hizo la denuncia. Esto, Néstor, ocurre luego de la revelación que hizo El Tiempo, según la cual Pegasus fue financiado por Estados Unidos y entregado como una donación. Además, no se habría hecho para espiar al presidente Gustavo Petro ni a su campaña, sino para acciones y operaciones que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. Según la revelación del Tiempo, el software se habría dejado de usar en 2022 antes de que Petro llegara a la presidencia. Sí, Catherine, gracias. En Washington dice algo el Departamento de Estado, dicen algo los voceros de la Casa Blanca esta mañana, Juan Camilo. Se reuniría, Néstor, dicen que podría ser con el el asesor del presidente Joe Biden, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Dan Erickson, quien recordemos es el encargado allí de la región y quien tendría la información en este sentido. También estamos atentos a comunicación oficial de la Casa Blanca, ya nos comunicamos con ellos, en efecto están al tanto del tema. Piden espera, pero sí, la reunión se producirá y se espera entonces que el embajador Daniel García Peña nos dé declaraciones al finalizar esa reunión allí justo a las afueras de la Casa Blanca, pero esa reunión sería con Dan Erickson. Estás escuchando Blue Radio. El ELN de nuevo intenta burlarse de la intención de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. De nuevo plantea un decálogo de buenas intenciones, dicen ellos, donde está planteando de nuevo una propuesta en la que está buscando una posible refundación del Estado colombiano, con una serie de peticiones que a todas luces generan críticas desde diferentes sectores. Y sobre todo se plantean dos grandes inquietudes, una que tiene que ver con la forma y otra que tiene que ver con el fondo de estas negociaciones de paz que el presidente Petro dijo que iban a ser express. El presidente Petro en campaña dijo que si él era presidente 3 meses después de su posesión se acababa el ELN, y eso no solamente no va a pasar, sino que el ELN ya está diciendo que con este gobierno no firmará un acuerdo de paz. Y es que el ELN también plantea que está buscando la posibilidad de que cambie la metodología de negociaciones y plantea que cada vez que haya acuerdo sobre un punto se firme de manera definitiva sobre esa mesa de negociaciones. Una fuerte explosión se registró hace algunos instantes en zona urbana de Jamundí Valle, muy cerca del hospital local. Esto es en la salida hacia el corregimiento de Potrerito. Los vehículos que a esta hora se desplazan desde Jamundí hacia Cali y hacia el norte del Cauca están siendo desviados por la policía, que ya se encuentra haciendo presencia en este sector. Acabamos de pasar y es una bomba ahí al lado del hospital. Oh, por Dios, ya no sabemos ni qué hacer. Se presume que fue un ataque con explosivos contra una patrulla de la policía que transitaba por esta zona de Jamundí, muy cerca del barrio El Portal de Jamundí, una zona residencial y muy comercial, muy transitada a esta hora de la mañana. Algunas personas hablan incluso de una motocicleta bomba que habría sido activada contra la fuerza pública. Por tercer día consecutivo, los habitantes de Jamundí Valle están siendo sacudidos por el terrorismo, Néstor. La noche del miércoles fue un ataque con un dron cerca del hospital local, no dejó heridos. Anoche un artefacto explosivo activado en una alcantarilla que causó heridas a una mujer que caminaba por el cementerio y daños en una vivienda. Hoy
Hoy es jornada de inflación en Colombia y aunque no sabemos todavía cuál será el resultado definitivo del costo de vida de los colombianos durante octubre, ya que la información oficial será revelada por el DANE hacia las 6 de la tarde, el comportamiento de algunos alimentos podría quitarle algunas presiones a este índice de precios al consumidor. Es el caso de algunas hortalizas y frutas frescas que inclusive disminuyeron sus precios en más de un 20% en los mercados mayoristas del país. Según el boletín de precios mayoristas de alimentos que entrega la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, productos como el pepino, la cebolla junca y la remolacha presentaron en octubre reducciones superiores al 20%. Esta caída en los precios se debe en parte al aumento en la oferta de productos en cosecha en varias regiones del país. Además de las hortalizas, se registraron reducciones de más del 10% en los precios de ciertos tubérculos, entre ellos la papa negra y el ñame, cuya oferta aumentó gracias a la cosecha en regiones como el altiplano cundiboyacense, Cauca y norte de Santander. También se reportaron disminuciones moderadas en los precios de algunos cortes de carne de res, cerdo y pollo sin superar el 3%. Algunas frutas frescas se abarataron más de un 10%, como la papaya, mango, piña, el banano, granadilla y el maracuyá. Esto ayudará a compensar los incrementos que tuvieron algunos alimentos como los granos y los cereales. 9:40, David Vélez, hombre más rico de Colombia, ocupando esta mañana el puesto 154 del índice mundial de billonarios de Bloomberg, amasando una fortuna de 14.800 millones de dólares y sobrepasando a la familia Santo Domingo, que cae a la casilla 163 con 14.400 millones de dólares, pero también rebasando y por mucho a Jaime Gilinski Bacal en el puesto 324 y con una fortuna de 8.700 millones de dólares, y también a Luis Carlos Sarmiento Angulo, por años el hombre más rico del país, pero ahora el número 4 en Colombia y el número 462 a nivel global, con una fortuna de 6.700 millones de dólares, es decir, menos de la mitad de la de David Vélez, paisa y fundador de Nubank. Estás escuchando Blue Radio. Gerardo Vega es el sexto nombre de un alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro que salpican en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Era el director de la Agencia de Tierras y la Fiscalía lo mencionó por haber asistido a una reunión donde se pactaron coimas del 7% de un contrato inmenso, un contrato jugoso. El encuentro fue en su oficina, en la oficina de la Agencia Nacional de Tierras, el 25 de septiembre de 2023, que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los... Esta es Blue, más que radio. 9:43 minutos. Paola Castillo es la alcaldesa de Jamundí, en el Valle del Cauca, nuevamente hoy bajo ataques terroristas. ¿Cuántos ataques van esta semana en estos 2 últimos días? Alcaldesa Castillo, buenos días. Buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. 3 o 4 ataques en 48 horas. Jamundí amanece hoy nuevamente azotado por la violencia. Llevamos 3 ataques durante estos días. Realmente un momento muy doloroso, y pues quiero manifestar
mi más profundo repudio frente a estos actos de violencia que nuevamente irrumpen la tranquilidad de nuestra población, Néstor. Realmente nosotros esta mañana amanecimos con este acto violento, una motocicleta con explosivos que fue dejada en una vía principal. Afortunadamente no tenemos víctimas mortales, pero sí tenemos afectaciones, hay víctimas con heridas por las esquirlas, 15 víctimas en este momento reportadas desde nuestro hospital piloto. ¿Lo de hoy son 15 heridos, alcaldesa? Hoy son 15 víctimas con heridas, afectaciones por esquirlas. Nos reporta el gerente del hospital que son afectaciones leves, de las cuales 3 ya fueron remitidas para mayor asistencia y atención a la ciudad de Cali. Alcaldesa, esa gente que está afectada, esos 15 heridos, ¿son civiles o hay policías? ¿Quiénes son, alcaldesa? Son personas civiles, por el horario, porque el explosivo, este artefacto explosivo fue detonado a las 7 de la mañana, en un horario en el que las personas están yendo a trabajar, están saliendo a estudiar. A estas personas, a estas víctimas, toda mi solidaridad con ella y con sus familias. Yo estoy aquí en el lugar de los hechos, recorriendo cada uno de los hogares. No solamente es una afectación física de su integridad, sino que también hay afectaciones materiales y, por supuesto, afectación emocional. En este momento las personas están asustadas, están afectadas por toda esta situación que hemos vivido. Yo sí quisiera aprovechar para pedirle al gobierno nacional, Néstor, a pedirle al señor presidente Gustavo Petro que ponga su mirada y su atención en nuestro municipio. Miren, los afectados son ciudadanos trabajadores, personas que se levantan simplemente a cumplir con sus labores y que hoy estamos sufriendo las consecuencias de toda esta guerra absurda que no nos corresponde. Pedirle al gobierno nacional que sin más dilaciones y con los mayores esfuerzos nosotros podamos tener aquí todo el apoyo en tecnología, en inteligencia para poder prevenir estos actos, en el aumento del pie de fuerza. Nosotros esto desborda nuestras capacidades municipales, sí, y verdaderamente necesitamos fortalecernos con el apoyo del gobierno nacional. Alcaldesa, por la COP16 hubo un refuerzo en la seguridad, no solo en Cali, sino también en Jamundí, en otros municipios y en general en el Valle del Cauca. La gobernación del Valle, por ejemplo, implementó un sistema antidrones para evitar que siguieran usándolos con explosivos los terroristas. Ese esquema, ese monitoreo, ese refuerzo de la seguridad, alcaldesa, ¿se fue cuando se acabó la COP16? Mire, nosotros antes de la COP16 venimos trabajando de manera articulada con los organismos departamentales y con la fuerza pública y se había logrado el incremento del pie de fuerza. Llegaron aquí más de 100 policías, con apoyo de la señora gobernadora llegaron unos antidrones, también hubo un incremento de las tropas en la zona rural por parte del ejército. Cuando inició la COP, se incrementó también todos los operativos y todo, digamos, todo este apoyo de la fuerza pública para lograr, pues, asegurar y tener este evento de la manera exitosa. Hasta este momento eso no ha sido suficiente porque a pesar de todos los esfuerzos, incluso 3 días antes de la COP tuvimos un atentado con un explosivo de menor alcance muy cerca de la estación de policía. Entonces, pues yo lo que le pido al señor presidente y a todos es que este es un compromiso de todos. Esto es un compromiso donde se deben tomar las acciones necesarias para poder frenar esta guerra que afecta a nuestra comunidad y que las acciones que se han tomado hasta ahora no han sido suficientes. Necesitamos más apoyo, necesitamos aumentar la fuerza pública, también necesitamos todo el apoyo tecnológico. Estamos desde hace casi 7, 8 meses con un proyecto que venimos trabajando con el Ministerio del Interior para tener cámaras de seguridad en nuestro municipio. Y hasta este momento todavía no hemos podido firmar o que ya haya llegado el convenio como tal para poder lograr Alcaldesa, estas cámaras de seguridad. ¿Qué grupo es el responsable de este nuevo atentado terrorista en la zona urbana de Jamundí? ¿Es la misma disidencia de Iván Mordisco que intenta controlar la zona rural la que ejecutó esta mañana este ataque contra esa patrulla de la policía?
Bueno, lo que nos reporta pues el grupo de inteligencia es que está relacionado con las disidencias de las FARC, con este grupo Jaime Martínez. Y están detrás de lo del Plateado también esta mañana, que son los 2 atentados terroristas. Ahí están en sus redes sociales, alcaldesa, hablando de los objetivos militares, reivindicando los ataques de esta mañana. Alcaldesa Castillo, lamento mucho lo que les está pasando a ustedes en Jamundí, alcaldesa. Un saludo especial para ustedes. Muchas gracias a ustedes y esperamos que nos permitan por medio de los medios de comunicación y de todas las herramientas que tengamos ser escuchados para que por fin podamos recuperar la tranquilidad en nuestro municipio, que es un hermoso municipio. De acuerdo. Y ojalá el presidente, yo sospecho que sí, los está escuchando. Gracias, alcaldesa Castillo. Paola Castillo, alcaldesa, sobre los atentados terroristas de esta mañana en Colombia. ¿Qué recomendaciones hay para los viajeros que se movilizarán este puente festivo por las carreteras de Cundinamarca? Sobre esto habla el gobernador Jorge Emilio Rey en Mañanas Blue. Las lluvias que hemos tenido en los diferentes corredores han sido intensas, pero por pocos momentos, por un corto tiempo, lo que significa que son eventos que podemos atender sin ningún tipo de mayor complejidad. Estamos monitoreando, por supuesto, los reportes del IDEAN. Dice que efectivamente va a haber lluvias específicas sobre el corredor de Oriente, es decir, vía al llano, en donde normalmente lo que se presenta es remoción, desprendimiento de montaña para obstaculizar vías. En eso pues nosotros estaremos reportando en tiempo real qué está pasando sobre ese corredor. También igualmente en el sector de Río Negro, que es un sector turístico visitado, pero que no tiene tanta afluencia, y claramente hacia el sector de Boyacá. La Autonorte jugará un papel determinante ahorita en este plan éxodo. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. De las seguridades que nos da la experiencia espiritual es que nuestra vida la construimos. Y lo hacemos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestras acciones. Por eso hay que revisar constantemente, en plano espiritual, qué estamos sintiendo, qué estamos hablando, qué estamos pensando, cómo estamos actuando. Que ese momento de interioridad, que ese momento de conexión con lo mejor de ti, sea una oportunidad para tomar conciencia de cómo estás viviendo, para evaluar cómo estás construyendo tu vida. No olvides que tú estás llamado a la felicidad, que estás llamada a la felicidad. Esa es la experiencia del oracional El Man está vivo. Tú sabes. El ELN sería el responsable del secuestro de Cristian Serrano, un reconocido ganadero del sur del Cesar, interceptado por hombres armados cuando llegaba a su finca en zona rural de Río de Oro. Este hecho se suma al asesinato de los patrulleros Duván Perdomo en norte de Santander y de Cristian Ospina en Cali. También el ejército y la policía fueron atacados en 2 hechos con drones y granadas en Jamundí Valle y en Patía Cauca, dejando un uniformado herido. El presidente Petro, vía Twitter, pone una foto de Cataluña. En realidad es una foto de un pueblo, se llama Massanassa, en Valencia. La tesis del presidente Gustavo Petro es que hay que recoger agua en las calles y que el Estado debe financiar esos programas para luchar contra el cambio climático. La inundación de momento ha bajado en la autopista norte, pero queda la tormenta política alrededor de las responsabilidades. El presidente Petro dice que es culpa de que le tumbaron su POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, cuando fue alcalde de Bogotá. La ministra Mohamed se niega a acelerar las licencias ambientales para ampliar la autopista norte o para hacer la ampliación de la avenida Boyacá. Una pelea política como si Bogotá tuviera que escoger entre medio ambiente y desarrollo vial. Este debate ya fue zanjado en buena parte del mundo. Nosotros estamos todavía en la tontería. En buena parte del mundo hubieran construido una autopista elevada para superar los problemas ambientales o hubieran desarrollado obras sin necesidad de dañar el medio ambiente.
9:53, hora de los deportes con TCC en Mañanas Blue. Acaba de hablar el técnico de Lucho Díaz en el Liverpool y dejó en claro cuál será el rol del Guajiro ahora con los Reds. Escuchen a Arne Slot. Me gustó mucho la última idea que tuvimos en el ataque. Creo que todos los seguidores del Liverpool también les encantó ver a Luis Díaz anotar 3 goles, 2 como número 9. Eso es muy interesante, pero claro está que él es un fenómeno extremo. Veremos si se mantiene mañana como 9. Lucho y Liverpool se alistan para enfrentar este sábado al Aston Villa de John Hader Duran. Duelo de colombianos en la Liga Premier. Y a propósito de estrellas de Colombia, detalles de la convocatoria de la selección nacional para enfrentar a Uruguay y Ecuador rumbo al Mundial del 2026. Fabio Poveda nos cuenta. Fabito. Hola Ricardo, buenos días. Hoy comienza la concentración de la Selección Colombia en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto con la llegada del cuerpo técnico. El combinado nacional se va a hospedar o a concentrar en esa ciudad con miras al primer partido de la doble jornada de eliminatorias que va a ser el próximo viernes 15 ante Uruguay en la ciudad de Montevideo. El jueves 14, un día antes del partido, la selección viajará hacia territorio uruguayo para afrontar ese partido. Y luego será el partido ante la selección de Ecuador aquí en la ciudad de Barranquilla el martes 19 de noviembre. Recordemos que si la selección Colombia suma 4 puntos, pues prácticamente asegura un cupo en el Campeonato Mundial del 2026. Para lograrlo, el técnico Néstor Lorenzo llamó a 27 jugadores, en donde sobresale, por ejemplo, el llamado de Gustavo Puerta para reemplazar al lesionado Jefferson Lerma. También aparece el exjugador de Millonarios, Cachito Gómez, que es otra de las novedades, al igual que Sebastián Gómez, el jugador que milita en el fútbol brasileño, el volante que estuvo incluso hasta antes de la Copa América, pero después no fue tenido en cuenta para disputar este evento suramericano. Sobresale también en la convocatoria el regreso de algunos jugadores que estuvieron lesionados, como son el caso del arquero David Ospina, uno de los capitanes de la selección, también del lateral Daniel Muñoz, que es un jugador importantísimo en el esquema de la selección, al igual que Rafael Santos Borré. Gracias, Fabio. Comienza la ruta de fin de año de eliminatorias el próximo viernes 15 de noviembre. Sí, Colombia, Uruguay por Blue y la señal del Gol Caracol. Y una novela sin fin. James, el 10 fijazo de Colombia, borrado en el Rayo Vallecano. El técnico del club madrileño Íñigo Pérez se ha hecho viral con esta respuesta. ¿Hay algún problema entre tú y James? No tenemos ningún problema entre él y yo. Y repito, muchas veces me veo aquí un poco contestando preguntas que no sé por dónde vienen y también desconozco hacia dónde van mis respuestas. No dudo de que no vayáis a realizar una correcta transcripción, pero yo te puedo asegurar que yo no tengo ningún problema, al revés, con el jugador. Bueno, lo cierto es que hoy Rayo Vallecano, con James habilitado para jugar, pero lo pone poco Pérez, se mide a Las Palmas por la Liga Española y mañana comenzará su camino hacia Buenos Aires para unirse a Colombia. Pausa y hablamos de la Liga y la batalla por un cupo entre los 8. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El final fue desastroso. Este es el sonido al interior del bus de Millonarios en su salida hacia el aeropuerto en Barranquilla. Ataque a piedra y lesiones menores al arquero Álvaro Montero. Todo mal al terminar el juego en el Metropolitano. Un partido que finalizó empatado a un gol entre Junior y Millonarios. El balance del técnico tiburón César Farías. Sin duda alguna Millonarios hizo un buen partido, ¿no? Por eso se lleva un puntico de acá. Sin embargo, nosotros estuvimos muy sólidos defensivamente y eso también es parte esencial de la construcción de un equipo ganador. Con el empate, Millo se ratificó en las semifinales con 31 puntos y es tercero en la liga, mientras que Junior es séptimo con 27 puntos y aún no se confirma en los cuadrangulares. En Pereira, el Grande Matecaña quedó al límite de la eliminación tras empatar 1-1 con Nacional. La igualdad llegó tras un error del arquero Marquínez del Verde, una equivocación que sorteó con madurez el
el joven portero del conjunto paisa. Eso lo valoró su técnico Efraín Juárez. Lo felicité porque es un tipo un joven que tiene que estar aprendiendo, que es en base a la experiencia. Hoy sí es un jugador profesional de fútbol y es un portero profesional de fútbol, porque hasta que no tengas ese tipo de errores no te das cuenta y no creces y no maduras. Lo felicité en el medio tiempo y le dije que si la volvió a tirar, conmigo no jugaba más y siguió jugando. Eso es de admirar. Un temple, una calidad. Nacional sumó 31 puntos y es cuarto. Pereira llegó a 23 unidades y es 11º. Mientras que en Pasto frenaron al líder América, golpe fuerte por el 3-1 en contra. El técnico del conjunto Escarlata, Polillada Silva, terminó expulsado. América sigue líder con 33 puntos, Pasto es noveno con 26. Y para el cierre le seguimos los pasos a Nico Echavarría, el golfista colombiano que viene de ganar el Soso Championship en Japón. Ahora está en México y comenzó muy bien su participación en Los Cabos. Nico entregó una tarjeta de 69 golpes, 3 bajo el par del campo y quedó a 2 del trío de líderes. Al que no le fue bien en su primer día fue el otro colombiano, Camilo Villegas, quien había sido segundo el año anterior. Siempre me gusta venir a México. Obviamente jugué muy bien, venía de tener un año muy regular, de hacer muchos cambios de swing. Quizás vino como sorpresa mi buen juego hace un año acá, pero tengo muy buenos recuerdos, sobre todo la forma como fui capaz de mantenerme emocionalmente. Camilo acabó con 77 golpes, 5 por encima del par del campo. Hoy se cumple la primera ronda que fue suspendida por falta de luz. Con Villegas y Echavarría cerramos la información deportiva a esta hora, 9:59 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El ministro de Hacienda, quien alista y prepara esta mañana decreto para aumentar ese recorte en el presupuesto de este año, tal vez a 30 o hasta 33 billones de pesos, aunque los analistas hablan de un recorte necesario de hasta 50 billones de pesos, es decir, un 3% del PIB, dado el descuadre tan grande en las cuentas públicas. Ministro de Hacienda, sin duda hoy con la vida a cuadros para recortar ese presupuesto de inversión y con el agua al cuello para poder cumplir con los compromisos de plata del gobierno que afectan la vida diaria por lo demás de millones de colombianos en muchos campos, como acabamos de ver de hecho con los cambios en los comandos conjuntos y fuerzas especiales de las fuerzas militares a raíz precisamente de problemas de presupuesto, o con la cancelación de los Juegos Intercolegiados y la también falta de plata para los Juegos Juveniles Nacionales. El ELN de nuevo intenta burlarse de la intención de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. De nuevo plantea un decálogo de buenas intenciones, dicen ellos, donde está planteando de nuevo una propuesta en la que está buscando una posible refundación del Estado colombiano, con una serie de peticiones que a todas luces generan críticas desde diferentes